Welcome everyone and good afternoon. My name is Vieyra and I'm the coordinator of the Interamerican Teacher Education Network, an initiative of the Organization of American States. I'll be serving as your Master of Ceremonies during this brief opening session for the ITEN Virtual Seminar 2020. Before handing you off to our speakers though, I would like to take a moment to remind you to select your language using the menu in Zoom if you're joining us in Zoom. Our live interpreters can provide interpretation in English or Spanish. Please also consider muting the opposing language in case you don't want to hear that in the background. If you're joining us via Facebook or YouTube, please note that only one language channel will be streamed. If you are in Zoom with us again, and if you have any questions, please do not hesitate to use the chat. Before handing over the presentation to our distinguished guests, I would like to thank all of you for being here today. I myself am a prior high school physics and engineering teacher, and I know that teaching is very hard work that has been made even more difficult by the current circumstances caused by COVID-19. Let me reassure you that what you do every day is of significant consequence to society. You are all agents of change, and I hope that the positive effect you have every day on your own students extends beyond your classrooms and beyond national borders as well by participating in today's event and tomorrow's activities. As coordinator of ITEN and as a prior teacher, I hope that this ITEN Virtual Seminar 2020, as well as our offerings generally, can refresh you and refresh your commitment to the profession as you connect with people and ideas from across the Americas. We're all in this together. Today, during our opening session, I'm pleased to first welcome the OAS Director of Human Development, Employment, and Education, Mr. Jesús, Schucry, Giacoman, Zapata, who will help contextualize this event a little bit for us. So I'll stop sharing my screen so that we can hear from my director. Go ahead. Muchas gracias, Rebeca. Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Organización de los Estados Americanos, les agradezco su participación en este evento, nuestro seminario virtual de la Red Interamericana de Educación Docente RIED 2020. Permítanme celebrar la activa participación de todos los responsables de políticas educativas, docentes y formadores de docentes que gracias a sus ideas hacen posible la celebración de este seminario. Como ustedes saben, la Red Interamericana de Educación Docente tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad e igualdad de la educación en las Américas mediante la promoción del intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica para el avance de la profesión docente en la región. En la fase actual de su trabajo, la RIED se enfoca específicamente en apoyar la formación docente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés. En este año, gracias a su activa participación, se han logrado formar 11 equipos de proyectos de 35 instituciones de formación docente de 17 Estados miembros de la organización. En este seminario se compartirán los logros de estas importantes colaboraciones multilaterales. Cada equipo cuenta con la representación integral de docentes de aula, desde la primera infancia hasta el nivel secundaria superior. La RIED trabaja bajo la premisa de que las redes se forman a través de agentes de cambio que se convierten en puntos focales para la transformación académica y cultural. En estos 2 días de trabajo verán múltiples ejemplos de liderazgo docente a través de las contribuciones, de las mesas de redondas, de los carteles y de los talleres activos que tendremos. A través de ustedes, que representan el liderazgo de la RIED, hemos logrado impactar a más de 85,000 docentes de la región. Esperamos que su trabajo sirva como ejemplo del poder de las redes y de los beneficios tangibles que representa el invertir en la profesión docente. Este seminario virtual de la RIED es una extensión de un evento que planeábamos celebrar en agosto de este año en Medellín, con la invitación de la Secretaría de Educación de Medellín. Pero por la pandemia provocada por el COVID tuvimos que repensar su formato. Agradezco la comprensión y el apoyo del gobierno de Colombia, que nos apoyó en todo este proceso para poder llevar a cabo esta importante iniciativa.
en particular a los funcionarios que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos en este lanzamiento, en esta inauguración del seminario. El doctor José Wilmar Sánchez, subsecretario de la Secretaría de Educación de Medellín de Colombia, muchísimas gracias. La señora María Silva Lizarazo, jefe de la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y la señora Doris Andrea Suárez Pérez, subdirectora de Calidad y Pertinencia de la Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por acompañarnos en esta apertura. Gracias a todos nuestros docentes que están participando el día de hoy. También gracias al equipo del Portal Educativo de las Américas. Debo decir que me da mucho gusto ver cómo dos diferentes instrumentos del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, la RIED y el Portal Educativo, estén uniendo sus capacidades en beneficio de los docentes de la región. Apreciamos tener la presencia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que nos ayudará a contextualizar el concepto de STEM dentro de las políticas públicas. Y por último, no puedo concluir mis palabras sin manifestar mi agradecimiento a la misión de los Estados Unidos ante la OEA por su compromiso y apoyo que han brindado a esta red interamericana desde hace más de 8 años. Muchísimas gracias. Thank you so much, Mr. Giacoman, for helping us to kind of contextualize this event, both in terms of its history and in terms of its impact. So at this point, I'd like to go ahead and hand over the platform to Dr. José Wilmar Sánchez, Subsecretary of Education of Medellín, Colombia, which of course, as my director mentioned, is where we might have found ourselves had it not been for the coronavirus. But we're so happy to have you here with us today. Go ahead. Gracias a todos ustedes por la invitación. Y se convierte para nosotros, pues, sin lugar a dudas, en un momento privilegiado para compartir estas experiencias que se constituyen en modelos de lo que significa realmente la transformación educativa para bien de todos nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes en general. Uno de los mayores retos que nos hemos propuesto dentro del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 es constituir nuestra ciudad en un gran valle del software, continuar fortaleciendo nuestros procesos como ciudad del aprendizaje y hacer de Medellín una ciudad que sea reconocida por sus procesos de innovación y transformación. Y alcanzar este objetivo dentro del plan de desarrollo pasa necesariamente por la transformación de nuestros procesos educativos, pasa por la transformación en la manera como nuestros maestros, maestras desarrollan sus procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje. La educación es pues el camino a través del cual buscamos constituir a Medellín en un referente de ciudad para Colombia y para el mundo. El desarrollo humano, tenemos claro, no se da por compartimentos estancos o vasos incomunicados entre sí. El desarrollo humano se da de una manera integral y permanente. Por ello, en nuestra propuesta educativa quisimos pasar de un ser, de un STEM más H a un ser más STEM. Es decir, no quisimos añadirle un concepto de humanidades a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, sino que quisimos permear el ser humano en su totalidad, en su integralidad. Por ello, en el marco de las diferentes estrategias que como ciudad tenemos para hacer realidad ese Medellín Valle del Software, ese Medellín, una ciudad del aprendizaje innovadora, reconocida como una gran ecociudad, pasa por el enfoque ser más STEM y se implementa para garantizar el desarrollo de la ciencia, la innovación, pero siempre en una íntima y estrecha relación con el ser, permitiendo así que nuestra ciudad siga distinguiéndose en los escenarios donde trabaja realmente como un referente por la búsqueda del bien común, por la búsqueda del desarrollo integral de la persona humana. Una ciudad en donde se piensa la ciencia no simplemente como el privilegio de un pequeño grupo dedicado a la investigación,
sino la ciencia como un componente básico de nuestros procesos de formación desde la educación inicial, una ciencia que permee la totalidad de la escuela y en la cual nuestros niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar esas competencias científicas y puedan aportar después en su opción profesional por carreras relacionadas con esta ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Por ello, el ser más STEM se constituye en un eje transversal de toda nuestra propuesta educativa. Se consolida también más allá de lo que es simplemente el desarrollo en estas áreas del conocimiento. Buscamos desarrollar al ser humano en esa triple dimensión, el ser persona, el ser profesional, pero también en el ser un servidor de la comunidad, que haga del conocimiento no solamente un elemento para su desarrollo individual, sino que haga del conocimiento, a través de su desempeño profesional y laboral, un modo concreto para aportar al desarrollo y a la gran transformación social. También en Medellín tenemos claro que esta gran transformación educativa pasa por el maestro y por la forma como cada uno de ellos en la escuela, en el acto de aprendizaje, en el acto de enseñanza, logra permear a sus estudiantes, logra introyectar en ellos esta vocación por estas áreas del conocimiento y por el desarrollo humano integral. Por ello, a través de nuestro Centro de Innovación, Investigación y Formación Docente, MOVA, pretendemos acompañar a todos nuestros docentes en un proceso de formación permanente, en capacitación relacionada con áreas de conocimiento que les permita realmente permear los procesos educativos desde este ser más STEM. Y ahora, cuando escuchemos a nuestro director de Ciencia, de Tecnología e Innovación, Gianni, entenderemos mucho más ampliamente cómo desarrollamos en la ciudad de Medellín este concepto del ser más STEM. Nuevamente, pues, gracias por la invitación, gracias por abrirnos este espacio y gracias por permitirnos también conocer otras experiencias que sin lugar a dudas contribuyen a mejorar cada vez más nuestros sistemas, nuestros procesos, nuestros elementos de capacitación y formación continua. Éxitos en estos eventos el día de hoy. Great. Thank you so much, Dr. Sánchez. At this time, I'd like to hand over the platform to two representatives from the National Ministry of Education of Colombia, including Diana María Silva Lizarazo, Chief of Office of Educational Innovation, as well as Doris Andrea Suarez Perez, Subdirector of Quality and Relevance of Early Childhood Education. Please go ahead. Bueno, muy buenas tardes para todos, agradeciendo primero pues esta importante invitación que nos hacen el día de hoy, no sin antes darle las gracias pues a la OEA que hace posible que esta red de educación docente pues sea una realidad, donde nosotros también estamos participando con una guía, un proyecto que hicimos en conjunto gracias a una alianza que tenemos con Siemens, gracias también a la colaboración de nuestra docente Adriana, que ha sido experta pues en todos estos temas de STEM y cómo vincular el STEM en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Yo quisiera también darle las gracias y saludar de manera muy especial a la Alcaldía de Medellín, que se encuentra hoy también aquí, y a todos nuestros docentes y estudiantes que hoy nos estén viendo en este evento tan importante en el que hemos sido invitados. Quería pues contarles algo sobre lo que nosotros venimos haciendo desde la Oficina de Innovación Educativa, desde el Ministerio de Educación, que hoy hacemos parte de estos proyectos y de esta red. Contarles un poco cómo para nosotros como Ministerio de Educación, pero también como Gobierno Nacional, ha sido muy importante el enfoque STEM. Creemos que este enfoque pues representa mucho de lo que hoy en esta pandemia que estamos viviendo y en esta crisis un poco que nos ha puesto en el centro pues varias de las preguntas. El enfoque STEM para nosotros se consolida como un enfoque que nos va a permitir trabajar en muchos aspectos. Un poco hablarles de que para el Gobierno Nacional, para el Ministerio de Educación, pensar en este enfoque STEM promueve muchas cosas. Y para nosotros ha sido interesante ver cómo cuando uno promueve el enfoque STEM, pues salen a la luz
una gran cantidad de cosas que son trascendentales para todos los procesos de innovación educativa en los que venimos trabajando. Es así como nosotros desde el enfoque vemos que el enfoque STEM nos permite promover las competencias siglo XXI. Hoy la gran discusión y la discusión de hoy y de días anteriores es, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes realmente puedan adquirir estas competencias siglo XXI que permiten al final pues ver cómo se aplican los aprendizajes básicos realmente en la vida diaria, cómo le hacemos que nuestros estudiantes de la mano de nuestros maestros y maestras pues aprendan a abordar los desafíos complejos de estos entornos cambiantes que la pandemia nos puso también sobre la mesa. Esto significa que para nosotros este enfoque STEM pues trabaja varios pensamientos y pone sobre la mesa la necesidad de trabajar pensamiento crítico, pensamiento científico, creativo, computacional, donde como gobierno nacional y como ministerio hemos venido desarrollando varios proyectos. De igual manera, el enfoque STEM nos permite replantearnos y hoy, en medio de esta emergencia sanitaria que hemos vivido, pues casi que traemos sobre la mesa algunas preguntas que siempre hemos tenido sobre el modelo pedagógico que tenemos, cómo logramos flexibilizar un poco también ese currículo y poner a dialogar diferentes áreas curriculares. STEM nos lo permite, STEM, que es el enfoque que hemos venido trabajando, nos permite darle una respuesta a este replanteamiento y nos permite también abordar otros temas que en marco de la evaluación, de las pruebas censales nacionales que tenemos, internacionales, pues empieza también a preguntar acerca pues de este replanteamiento y de cómo allí podemos integrar el desarrollo de estas competencias y estos pensamientos que desde el enfoque STEM podemos desarrollar. Y por último, el enfoque STEM nos permite integrar y potenciar también, y esto quiere decir que podemos contextualizar esos aprendizajes también y podemos darle una oportunidad a que esas problemáticas del entorno sean miradas desde lo que en el enfoque STEM trabajamos. Esto para dar un contexto general de por qué para nosotros como Ministerio de Educación es tan importante este enfoque STEM más A de artes. Hemos venido trabajando también en cómo integramos a este enfoque las artes. El gobierno nacional, nuestro presidente, trabaja mucho en relación a la economía naranja, donde nosotros vemos que artísticas en todos estos temas son realmente muy importantes. Y como ministerio, pues nosotros hemos venido trabajando y contarles que desde esta mirada de STEM como Oficina de Innovación Educativa, hemos venido construyendo con el gobierno nacional, con ministerios como el de Tecnologías, como el Ministerio de Ciencias, también MinCiencias, con el Ministerio de Cultura, hemos venido construyendo pues varios temas que nos apoyan este enfoque STEM. Contarles, por ejemplo, que en Colombia tenemos la ruta STEM en Colombia, en la cual estamos en proceso de formación de 20.000 docentes en todo este enfoque STEM, que adicionalmente estamos construyendo una estrategia de eduentretenimiento con un enfoque STEM también más amplio, porque queremos trabajar esos otros medios educativos con enfoque STEM, que hemos hecho el año pasado, hicimos un campamento con enfoque STEM para jóvenes, donde pudimos trabajar varios retos, y que hemos hecho también un proceso de experiencias significativas y de reconocimiento a través de ICT for Colombian Teacher, que es un premio que tenemos en Colombia y que trabajamos de la mano con el gobierno de Corea, y que este año le dimos un enfoque STEM a esas experiencias significativas. Es muy importante decirles que hoy acá, como Ministerio de Educación Nacional, como gobierno nacional que ha venido construyendo de la mano de todo un marco de políticas a través de nuestros documentos de política, como los COMPES de transformación digital, el de tecnologías para aprender, de confianza y seguridad digital, y uno de conectividad para zonas rurales, hemos buscado integrar en todos estos documentos de política pues este enfoque STEM que nos permite al final del ejercicio poder lograr el desarrollo de las competencias siglo XXI, pero también proponerle a nuestros maestros en Colombia, a nuestros docentes, una estrategia y un camino para transformar las prácticas pedagógicas, para poder trabajar en esos otros pensamientos que hablábamos tan importantes, para poder generar apropiación digital, pero también para poder generar innovación y contextualización de esa innovación de acuerdo a los retos que tenemos en nuestros mismos entornos a través de un enfoque como STEM. En lo que hemos trabajado aquí con el apoyo
de la OEA y de la RIED y de esta importante red que nos permitió pues trabajar con todo un enfoque en primera infancia, pues estamos buscando algo que en lo que nos hemos propuesto también trabajar, y es cómo hacemos que esto no sea simplemente una formación que le damos a unos docentes o unos proyectos que ubicamos en el contexto nacional y en nuestras instituciones educativas, sino cómo generamos rutas que nos permitan ir trabajando esos pensamientos, por ejemplo, que se trabajan desde el enfoque STEM desde tempranas edades. Y por eso esta guía docente que trabajamos en la RIED, con el apoyo de Siemens, con el apoyo de nuestra profe Adriana, experta en estos temas STEM y género, quisimos trabajar para la primera infancia en una guía inicial que nos va a permitir revisar cómo podemos desde tempranas edades vincular este enfoque STEM y así generar una ruta en todo lo que como ministerio hemos venido trabajando. Por supuesto, nuestra oficina de innovación trabaja para todos los niveles de la educación, por eso aquí en esta diapositiva donde traté de recoger un poco los proyectos que venimos trabajando desde la innovación educativa y transformación digital en Colombia, desde el ministerio, ven que tenemos desde la educación superior hacia la media, la básica y preescolar, donde hoy vamos a conocer más tarde pues, los resultados de este trabajo tan interesante que hicimos con un enfoque en la primera infancia. Decirles que estamos muy contentos de estar acá, estamos convencidos desde el Ministerio de Educación de que el enfoque STEM es muy importante, que hoy en tiempos de pandemia y posterior en todo lo que viene para el modelo educativo, un enfoque como el STEM que integra el currículos, que integra aprendizajes, que busca desarrollar pensamientos diferentes como el crítico, el creativo, el computacional, pues es un enfoque que hoy es más que necesario trabajar. Le doy el paso a mi compañera Doris de primera infancia para que ella pueda terminar de contarles nuestra apuesta desde el Ministerio de Educación. Gracias, Diana. Muy buenas tardes para todas y todos. Es un placer estar en este escenario. Rebeca, doctor Jesús, doctor José, muchas gracias por hacer posible este encuentro. Yo quisiera contarles que a propósito del trabajo que empezamos el año pasado con la RIED, donde también movilizamos procesos con nuestras maestras para la generación de unas redes de trabajo allí colectivo que permitan también inspirar este enfoque en STEM en las aulas de educación inicial, ¿cierto?, de primera infancia, pues allí hemos venido movilizando algunas acciones importantes. Y en esta situación que nos ha demandado este año, donde hemos tenido que trabajar y organizadamente para poder, digamos, responder hasta estos desafíos, hemos venido trabajando fuertemente en lograr contar con unos ciclos que permitan movilizar con las maestras experiencias que lleven y que generen a niñas y niños que en casa o bajo el esquema de alternancia, que es cuando ya empiezan a regresar a las aulas, pues puedan disfrutar de algunas experiencias que motiven allí la exploración y la experimentación. Llevamos allí un trabajo muy importante en donde reconocemos la experimentación y la exploración como aspectos fundamentales para el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas. Y esto es gracias a la experiencia que tuvimos el año anterior en el marco de la RIED y que ha inspirado y movilizado bastantes, digamos, acciones, no solamente a nivel de formación o de construcción de red de maestras, sino también en la generación de conocimiento y de documentos que permitan impulsar estas reflexiones y la construcción del saber pedagógico del lugar del trabajo en torno al pensamiento matemático, el científico, como lo mencionaba ya Diana, el pensamiento tecnológico, que es fundamental que empecemos a movilizarlo desde los primeros años y allí conjunto con la participación de las familias. Realmente celebramos mucho que esos escenarios se estén dando nuevamente, que podamos nosotros como país seguir contribuyendo a este gran sueño y concretando y materializando aquí las ideas que, como indico, son bastante inspiradoras y pues bueno, este es un espacio para seguir nutriéndonos de todos estos impulsos que nuestros maestros y maestras pues vienen gestando. Así que muchísimas gracias y nuevamente reiteramos nuestro compromiso con este proceso. Gracias. Great. Thank you so very much to all of our speakers today here at our opening session. It's really valuable to me to see, that from the top, that administration and educational management is really thinking about these very, very critical issues of
STEM, STEAM, of course, with the arts, thinking about integration into the humanities. And again, ultimately, how does STEM education impact society? How does teaching impact society? And how can we support teachers as well as their students in the context of these much larger systems? So thank you so much to my director for being here, and to the Secretariat of Medellín, and of course to the National Ministry of Education. I'm going to put up one final slide to help direct people a little bit, because this is just the beginning of a much larger event. Hopefully you're all here because you have registered for the full conference, for the full seminar. If you only joined for this particular session, wherever you got that information, you can also find out how to join our seminar. So if you would like, you are welcome to stay here. During the next 45 minutes, we will have a presentation from the Secretariat of Medellín to describe a little bit about their initiative in integrating STEM into the humanities, into society as a whole. The following hour, there will be a presentation from a project team that incorporates a representative from the National Ministry of Education of Colombia, as well as partners based in Chile through the Siemens Stiftung Foundation. And then we have more coming along. So I strongly encourage you to please check out the agenda and participate. We have other rooms that are happening in parallel that have other sessions. We'll have workshops, interactive opportunities, demonstrations. And then of course, we also have poster sessions and roundtables at gather.town. If you need any kind of support, please drop us a note in the chat as we transition over to the next program. So with that, I'm going to go ahead and close out at this point, and we will begin in about 4 minutes with our next session. So thank you so much, and I hope you all have a wonderful seminar experience.